En este segundo reportaje acerca de una de las enfermedades que más afecta a los ecuatorianos, abordamos la diabetes gestacional y las implicaciones para madre e hijo. Además, hablamos de la diabetes tipo 2, su relación con el sobrepeso y la alimentación de niños y adultos. Es esencial que todos estemos atentos a esta información y los factores que nos hacen vulnerables, pues más de la mitad de los pacientes no sabe que tiene diabetes. La diabetes puede golpear a todos, a cualquier edad, incluso en etapas especiales como el embarazo. A esta se la conoce como diabetes gestacional y aparece por primera vez durante la gestación en mujeres que nunca antes habían padecido esta enfermedad. Todas las mujeres pueden presentar esta patología, pero algunas tienen mayor riesgo. De forma fisiológica normal, una mujer que tiende a embarazarse, hay muchos cambios a nivel de su cuerpo. Uno de ellos es que hay una insulinoresistencia fisiológica, es decir, el funcionamiento de la insulina no va a ser tan adecuado y eso va a tener como consecuencia que haya mayor hiperglucemia y eso le ayuda al bebé, fisiológico. Sin embargo, cuando una mujer ya tuvo previamente obesidad, sobrepeso, ovarios poliquísticos, ya tenía una insulinoresistencia adquirida por ese sobrepeso. En el momento que llega el embarazo ya es demasiado con lo que debería pasar en su cuerpo. Entonces ya el mismo organismo no puede regular esa insulinoresistencia y empiezan a aumentarse los niveles de glucosa. Entonces es por eso que no deberían tener sobrepeso o obesidad las mujeres que van a embarazarse, porque el riesgo es muy alto de desarrollar diabetes gestacional. Para Silvia y Freddy, la llegada de Gabriel fue una gran alegría para su hogar. Sin embargo, al poco tiempo de nacer, fue diagnosticado con diabetes. Posteriormente, Silvia desarrolló diabetes gestacional en su segundo embarazo. Entonces los miedos de más complicaciones médicas se hicieron presentes. Mi hijo es uno de los niños con caso de microtia, no tiene visiblemente su oreja y tampoco tiene el conducto que todos tenemos, tiene su oído interno. Es un niño sano completamente, desarrolla bien todas sus habilidades. Sí queda la duda cuáles son las razones, esperamos que se investigue en algún momento y se explique por qué es. Nos han dicho que por el tema de la altura, por ejemplo, Perú, Bolivia y Ecuador son los países que tienen más niños con microtia. Después de esto, saber que tenía diabetes también me asustó. Y claro, tenía la duda de que pueda repetirse el tema de la microtia, a pesar de que los exámenes médicos y los médicos me confirmaron, me decían varias veces que en pocos casos se repite. Los antecedentes míos con la diabetes es con mi padre también, ¿no? Él fue diabético y murió de la enfermedad. Sí me preocupaba que puedan haber secuelas, complicaciones en el embarazo. Tuvimos ya, un antecedente con mi hijo cuando nació con microtia. Pensaba que podía de pronto desembocar en algo parecido. Gracias a Dios no fue así, pero sí tenía mucha preocupación. Si bien la mayoría de mujeres con diabetes gestacional da a luz niños sanos, los niveles de azúcar en sangre no controlados pueden provocar problemas en la madre y en el bebé. En el caso de la madre se han registrado incrementos de preeclampsia y eclampsia que pueden llegar incluso hasta la muerte de la madre si no se controla de una forma adecuada. La preeclampsia y la eclampsia son enfermedades que se producen igualmente durante el embarazo y que son el incremento de la hipertensión arterial con proteinuria, edema que puede llevar a disfunción de múltiples órganos, incluso convulsiones y puede la madre llegar a fallecer. En el caso del bebé, si es que la diabetes gestacional se desarrolla en la época temprana de embarazo, puede haber una alteración incluso en la formación de los órganos del bebé. ¿Sí? Si ya se da un poco más adelante, en el segundo o tercer trimestre, pues lo que va a hacer es que el niño o el bebé en formación incremente mucho de peso. Eso se llama macrosomía fetal. Estos niños, como tienen tanto peso, no pueden nacer por vía normal, porque como no pueden nacer, puede producirse una distocia de hombro, es decir, puede haber una luxación. No todo termina ahí, los riesgos aumentan después de dar a luz. El niño macrosómico o grande, gordito que nace, tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o desarrollar obesidad ya en la infancia o en la adolescencia. La diabetes gestacional se puede controlar a menudo con una alimentación saludable y ejercicio regular.
Sin embargo, en ocasiones la madre también necesitará insulina. Si yo quiero embarazarme, necesito tener un chequeo previo. Que ese chequeo previo debe incluir exámenes del colesterol, de hígado graso, de ovario poliquístico, de glucosa para ver si ya no tengo estados prediabéticos, y una vez que se haya controlado eso o saber que mi peso es adecuado, pues eso disminuye el riesgo hasta más de un 50% en desarrollar diabetes. Y si ya tenemos ese exceso de peso en el embarazo y nos diagnostican diabetes gestacional, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? 2 tipos de tratamiento. Un tratamiento es no farmacológico, son cambios en el estilo de vida. Un plan de alimentación adecuado, que eso implica, si tengo exceso de peso, mantenerme en un peso que evite que se siga desarrollando la enfermedad. Si es que las glucosas ya son muy altas, entonces nosotros ya necesitamos utilizar otro tipo de medicamentos, como por ejemplo la insulina. La insulina nosotros la usamos para que no haya estos estados de hiperglucemia y altere el metabolismo de la madre y del bebé en formación. Me hicieron el control y de ahí en adelante fue dieta, hasta ir viendo si yo necesitaba o medicación o necesitaba insulina. Sí recibí una dosis baja de insulina, me inyectaba. Bueno, la doctora me mandó una dieta que tenía las medidas específicas de carbohidratos, yogur, fruta, granola, cereales, bastante ensalada y bastante proteína, era como lo que siempre se mantuvo, pero siempre me iba controlando. 1 de cada 11 personas a nivel mundial sufre de diabetes. Por eso, fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 3 décadas, la prevalencia de la diabetes tipo 2, que está relacionada con malos hábitos alimenticios, sedentarismo y obesidad, se ha incrementado drásticamente en el planeta. Para poder yo vivir, yo necesito consumir alimentos. Y estos alimentos me van a dar energía. Y específicamente los hidratos de carbono, que serían los almidones, son los que dan energía. Y esa energía que viene empacada como hidrato de carbono se destruye en el estómago en partículas más pequeñitas, que es la glucosa. Pero una vez que entra a la sangre, llama por teléfono al páncreas, porque está pidiendo unos taxis para que le lleguen a distribuir la glucosa en todo el organismo. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes, el error es que la gente cree que la diabetes es un problema de comida. La comida no tiene que ver en nada con la diabetes. La diabetes es la incapacidad del páncreas en mandar los taxis necesarios para los pasajeros que entraron. Ahora, ¿por qué se produce la diabetes? ¿Por qué? Porque como el peso ha aumentado en la mayoría de pacientes diabéticos adultos, el 80% de los diabéticos son obesos. ¿Y esta obesidad qué hace? Hace que se cierren las puertas de las células. Entonces el páncreas va llevando la glucosa a las células, pero como están cerradas, la glucosa se regresa. ¿Se regresa a quién? Al páncreas, a exigirle que mande más taxis. Y durante gran parte de mi obesidad estoy gastándome todos los taxis hasta que un rato el páncreas se cabrea. Y al rato que se cabrea ese páncreas ya no manda más taxis y esa es la diabetes. O sea, quiere decir que es un proceso crónico de 5 o 10 años de evolución, de destrucción progresivamente de la producción de taxis en el páncreas. El exceso de grasa, sobre todo la grasa que está abdominal, que está alrededor de los órganos y localizada en el área abdominal, va a provocar un desbalance del metabolismo. Empieza la persona a tener lo que se llama insulinoresistencia. Si bien tiene su páncreas producción de insulina, la insulina es deficiente. Se vuelve el cuerpo poco sensible a la utilización de la misma insulina. Entonces, esta es otra de las características que nos podrían diferenciar entre diabetes 1 y 2. La diabetes 1 es una deficiencia total, y en la diabetes 2, inclusive al inicio, hay un exceso de producción de insulina, ¿no? En eso se basa. Ahora, este exceso de producción de insulina hace que haya cambios, que pueden ser en la presión arterial, en el ácido úrico, la persona tiene hígado graso, hay un trastorno del colesterol y los triglicéridos, se empieza a subir la glucosa y finalmente termina siendo diabetes, y ese es el caso de la diabetes tipo 2. Con frecuencia los signos y síntomas de este trastorno se desarrollan lentamente. Es más, muchos padecen esta enfermedad sin saberlo. La diabetes mellitus tipo 2 en nuestros países, digamos, hablemos de Latinoamérica, afecta a más del 95% de las personas. 5% serían diabetes tipo 1 y 95% diabetes tipo 2, esto a grandes rasgos.
De todas las personas con diabetes tipo 2, apenas el 50% están diagnosticados. El otro 50% puede pasar durante meses o años sin síntomas que ayuden a reconocer la enfermedad. Es decir, lo más típico es que una persona con diabetes tipo 2 no tenga aumento de la sed, no tenga aumento de la frecuencia en orinar y permanezca mucho tiempo asintomático hasta que por un chequeo se detecta la glucosa alta o hasta que por una complicación crónica de la diabetes se termina diagnosticando. Hasta hace unos pocos años, se pensaba que la diabetes tipo 2 se relacionaba únicamente a personas adultas y de avanzada edad. Sin embargo, en los últimos años los casos de niños con esta patología han aumentado. El factor principal es la obesidad. Cuando era chiquito era una persona gordita, como pueden observar en las fotos. Era una persona que no realizaba ejercicios. La diabetes empezó básicamente hace 15 años. Empezaron a salir parámetros altos, por ejemplo, la glucosa en la orina empezaba a salir que tenía azúcar de más, entonces básicamente ya nos empezamos a preocupar bastante. Cuando Patricio fue diagnosticado ya fue una sorpresa para los médicos. Pero ¿qué es lo llamativo de esto? Es que ya en el mundo los niños con sobrepesos importantes también están apareciendo con diabetes. Y esto es lo que llamamos diabetes tipo 2 en población infantil. En el caso de Patricio, cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos las curvas de crecimiento, cuando viene por primera vez tiene 9 años de edad y tiene un peso que se sale del extremo máximo de peso adecuado. Entonces es un niño con una obesidad severa que debuta con una diabetes en este momento. Este muchacho requirió ponerse insulina durante menos de un mes, mes y medio, y en forma súbita ya no requirió ningún tipo de medicación, incluso ni medicación oral. El tratamiento fue eso, fue volver a hábitos adecuados de alimentación y actividad física, porque él sí produce insulina en su páncreas. El problema es que tenía demasiado cuerpo para poco taxi. No es que existe mucha diabetes tipo 2, pero este es un caso que avisa que si no hacemos control adecuado del peso en forma temprana en la población infantil, los niños pueden desencadenar diabetes del adulto. El tratamiento de este tipo de diabetes se centra en una buena alimentación, ejercicio y medicación oral dependiendo del caso. El uso de insulina en la diabetes tipo 2 infantil puede ser temporal o eventual. La diabetes es una condición que no detiene la vida de quien la lleva, sino más bien implica acoplar una rutina saludable en la que también cabe un gusto de vez en cuando. La clave está en seguir las instrucciones de los médicos, nutrirse bien y mantenerse en movimiento.